Buenas reacciones al pacto de gobierno en Castilla y León se siguen sucediendo días después. Hoy en Cuestión de Prioridades queremos conocer la de la portavoz del PSOE en el Senado, ella es Eva Granados. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a Cuestión de Prioridades, a Castilla y León Televisión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos viviendo un pacto inédito en España, no hay experiencia tampoco de cómo gestiona Vox una administración. Pedía el presidente todavía en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, estos días, ante las críticas del Partido Socialista y de otros partidos, que es mejor esperar a ver los resultados y que no se pongan la venda antes que la herida. ¿Qué piensa? Pues que yo creo que Vox es un partido que tiene una ideología muy clara y que la está demostrando en sus intervenciones allí donde está presente, en las cámaras legislativas, y que el señor Mañueco les ha puesto una alfombra roja para que entren en las instituciones. Ahora estábamos viendo las imágenes, pues del presidente de las Cortes, y yo no sé los que nos están viendo, pero a mí me inquieta que haya un partido que es xenófobo, que es misógino, que está en contra de las instituciones europeas y que en estos momentos esté al frente y que sea la segunda autoridad de Castilla y León. A mí me parece inquietante. Y viendo las reacciones del portavoz en el Congreso de los Diputados, yo creo que estamos empezando a ver el principio de lo que supone. Yo creo que el Partido Popular no sé si es consciente de las consecuencias, pero yo tengo la sensación que Vox ha mandado mucho en esa negociación y va a marcar muchas políticas, y la verdad es que a mí me preocupa. ¿Y usted cree que los 212.000 votantes en Castilla y León que votaron a Vox son misóginos, son machistas, son xenófobos? No, yo creo que la ideología del partido la muestran en sus programas electorales y ahora está presente también en un acuerdo de gobierno del Gobierno de Castilla y León. Los votantes, cada uno sabe por qué vota y tiene que comparar con las diferentes opciones que hay. Pero sí que tenemos claro cuál es la ideología cuando ellos hablan de la Agenda España 2030, ¿no? Por ejemplo, pues coger ese documento y compararlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el Partido Popular en principio también los está apoyando, yo creo que son unas contradicciones muy grandes. La semana pasada, el 8 de marzo, había pleno en el Senado y tuve la suerte de defender una moción del Grupo Socialista. Fue una moción que el Partido Popular apoyó, pero escuchamos la intervención de la portavoz de Vox. Y claro, directamente son intervenciones que van en contra de las mujeres y que sitúan a las mujeres como las responsables casi de la violencia que se ejerce contra nosotros. Yo creo que es algo que nos tenemos que plantear como sociedad, y no es que lo digamos nosotros, es que el presidente del Partido Popular Europeo está alarmado también. Usted, que es una gran defensora de los derechos de la mujer, creo que ese mismo día en el Senado dijo que el partido era misógino. Mañueco insiste en que la ley de violencia de género sigue vigente, no corre peligro y que es compatible con la nueva ley de violencia intrafamiliar que ha pactado con Vox. Me gustaría saber por qué al Partido Socialista no le gusta esa ley y si no pueden convivir ambas leyes, la de violencia de género y la de violencia intrafamiliar. Es que fíjese, hay unos consensos que teníamos en nuestro país y que seguimos teniendo en las Cortes Generales, pero que salta por los aires en el momento que entra Vox en la ecuación. A las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres. Hay una violencia que es machista, y no es que lo digan las izquierdas o lo digan las feministas, eso está totalmente instaurado por parte de las instituciones de Europa, de Naciones Unidas, y el partido Vox lo está cuestionando. El acuerdo que han firmado de gobierno habla de esa violencia intrafamiliar, que nadie sabe muy bien qué es. Lo que está claro es que desplaza de la agenda el foco, que es la violencia machista, y diluye en esta cosa que es la violencia intrafamiliar, que nos tendrán que explicar qué es, pero igual Mañueco dice que la ley esa ya no va a seguir vigente y van a incorporar la otra, pero la que está en el acuerdo es esa. Y la ideología de Vox es justamente esa. ¿Pero pueden convivir ambas leyes? Es la pregunta que le hacía. Es que a mí me tendrán que explicar qué es eso de la violencia intrafamiliar, porque yo todavía no lo he visto y no sé qué significa. Lo que tengo claro es que el conjunto de las instituciones y de las entidades sociales y el conjunto de la sociedad tenemos que hacer un combate abierto contra la violencia machista, porque no podemos normalizar que nos estén matando,
que nos maten por el hecho de ser mujeres y que haya una institución como es el Gobierno de Castilla y León que ponga en cuestión esa violencia machista. Yo creo que es un tema preocupante. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, propuso hace ya unas semanas un debate para que se abstuviera el Partido Socialista y de esta forma arrinconar a Vox y que no entrara en el gobierno regional. El de León también lo dijo incluso a posteriori, ha dicho que se podían haber hecho más cosas, entonando el mea culpa respecto al Partido Socialista. Feijóo les culpa directamente de la entrada de Vox en el gobierno. ¿Esa propuesta debería haberse madurado más? ¿Ha faltado un poco más de tiempo? ¿Podría haber sido una oportunidad de cara a próximos pactos entre PP y Partido Socialista? ¿O al Partido Socialista no le interesaba que gobernara el PP de ninguna de las maneras? Es un gran debate el que planteas y da para una gran reflexión. Fue en el Senado, en una sesión de control, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les explicitó directamente a Maroto, ¿no?, que si querían hablar de un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular tenía que partir de la base de que se rompían los gobiernos que están apoyados por Vox. Castilla y León ahora ha entrado en el gobierno, pero tenemos Madrid, tenemos Murcia, tenemos Andalucía. Es decir, la relación del Partido Popular con Vox existe. Ahora se ha dado un salto cualitativo. Yo tengo la sensación que el Partido Popular se ha entregado a Vox y que tenía decidido desde el primer momento que iba a pactar con Vox. De hecho, en la reunión que se hizo para hablar de la investidura, ¿no?, y la reunión después de las elecciones, se levantaron a los 15 minutos. Así que yo creo que la decisión que mantuviera PP y PSOE en ese Bueno, sentido. yo creo que el Partido Popular tiene que hacer un debate en su sí, que de momento los hechos desmienten cualquier debate interno sobre la materia, que sería qué relación quiere tener un partido que se quiere homologar a cualquier partido liberal, conservador, de derechas en Europa y la práctica política que está haciendo en España. Y la práctica política que está haciendo en España alerta pues a líderes, pues no sé, recordemos a Angela Merkel cómo directamente descalificó un gobierno en el que su partido iba a intentar negociar con Alternativa por Alemania. Y cómo el Partido Popular Europeo la semana pasada directamente descalificó, hablando de capitulación y de triste noticia y de sorpresa, ese acuerdo con Vox. Así que yo creo que el Partido Popular tiene ahí una línea roja que la ha traspasado y que yo creo que nos debe preocupar a todos. Ellos deben estar preocupados, pero yo creo que el acuerdo de la Junta de Castilla y León es una mala noticia para la derecha, para los ciudadanos de Castilla y León y para el conjunto de España. ¿Y qué grado de responsabilidad tiene, si es que lo tiene, el resto de partidos en este crecimiento vertiginoso de Vox? Hemos pasado de la legislatura pasada de un procurador ahora a 13. Bueno, yo creo que asistimos en España y en el conjunto de Europa a una polarización política. Yo creo que se ha futbolizado, ¿no?, el debate, la conversación política. Y bueno, de hecho, hay teorías que dicen que cuanto más se ataca a Vox, más crece. Bueno, hay muchos debates de qué hay que hacer frente al crecimiento de la ultraderecha. Yo soy de las que cree que hay que poder entrar en el argumento y atacar, porque son verdades alternativas, son fake news las que están lanzando, son datos falsos, son afirmaciones que directamente está muy estudiado. Esto lo ha hecho Trump, lo hace Bolsonaro, lo hace Putin también. Son esos líderes que es un liderazgo de ultranacionalismo, de populismo, que directamente ataca a los acuerdos que hay en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía y, sobre todo, atacar esas verdades alternativas que está lanzando. ¿Y qué piensa cuando comparan el Partido Popular y muchos otros partidos y mucha gente en la calle, sí, el pacto PP-Vox con el pacto de gobierno de PSOE-Podemos, el pacto de investidura con Bildu? A ver, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Porque nosotros, el acuerdo que tenemos es con un plan de gobierno y unas reformas que son en beneficio del conjunto de la sociedad. Y yo creo que los acuerdos hay que verlos para ver qué acción de gobierno se lleva a cabo. El partido de Vox es un partido que claramente en sus estatutos, en sus políticas, en sus declaraciones institucionales, es un partido que ataca el Estado de las autonomías. Es un partido que ataca la Unión Europea. Estamos hablando justamente de eso. Así que yo creo que no se puede comparar en ningún caso. Varios procuradores, la pasada constitución de las Cortes, le negaron el saludo al presidente de las Cortes cuando le entregaba la medalla. ¿Usted hubiera hecho lo mismo?
pues no sé yo qué relaciones qué relación tienen entre ellos ni cómo ha ido la campaña electoral. Entiendo que no le conocen. Yo creo que, bueno, porque es un desconocido, digamos. No tengo ni idea. Yo creo que va a ser una situación muy complicada tener a la segunda institución de Castilla y León a alguien del partido, bueno, pues ultranacionalista como es Vox. Muy complicado. ¿Han notado un cambio en el PP con Núñez Feijóo? Vamos a dejar la política autonómica, vamos a ir a la nacional. El acuerdo del presidente este fin de semana en la conferencia de presidentes en La Palma, yo no sé si lo ven como un nuevo talante en el Partido Popular, un acercamiento. Fíjate que yo casi diría, hoy que hablamos de Calima, ¿no? Una de cal y una de arena, ¿no? Porque yo creo que es una muy buena noticia la unión que se vio por parte de todos los presidentes de comunidades autónomas en la conferencia de presidentes en La Palma. Yo creo que estamos en un momento excepcional y que haya una unidad, ¿no?, de todos los partidos y de todas las instituciones de España alrededor de una situación tan excepcional como esa. Para mí es un momento importante y que pone en valor también una responsabilidad que no vimos en el Partido Popular con la crisis del COVID y no la hemos visto en otros momentos difíciles que ha atravesado nuestro país. Así que por ahí te diría, bueno, pues esa es un buen punto de inicio, ¿no? ¿Qué pasa? Que después el acuerdo con Vox en Castilla y León o las declaraciones que estamos viendo de Feijóo estos días, ¿no?, que son, bueno, pues que se parecen mucho al PP que teníamos hasta ahora. Así que, no sé, vamos a ver qué nos encontramos, pero de momento tenemos que decir que la situación es horas pares sí y horas impares no. ¿Le gustaría que el bipartidismo renaciera de nuevo? ¿Tuviera el poder que tuvo en legislaturas pasadas? Mire, yo creo que la voluntad popular, los ciudadanos cuando se llaman a votar expresan y no se equivocan, y esa es la voluntad popular. Sí que me gustaría. En Castilla y León con Vox, sí, claro, pero eso es lo que nos tiene que preocupar también, ¿no? Pero yo creo que hay acuerdos de país y políticas de Estado que no deberían estar en cuestión y que deberían poder refundarse acuerdos sobre temas que son capitales. Un ejemplo, pues el sistema público de pensiones. No puede ser que salte por los aires o que tengamos un partido que decida pues que nos actualicen con el IPC, por ejemplo, que es uno de los acuerdos que el Partido Popular no ha querido. O temas que tienen que ver, pues no sé, le diría, la sanidad pública. Hay algunos temas que están muy consolidados en nuestro país y que estaría bien que el Partido Popular no los pusiera en cuestión. Ahora lo vemos también con la guerra de Putin, ¿no? No usemos una situación tan excepcional que no sabemos hacia dónde nos lleva para atacar al gobierno. Estamos viendo el conjunto de países como hay una unidad, esa que se expresaba en La Palma y que espero que se mantenga. Así que quiero que regrese el bipartidismo. Hombre, yo le diría, a mí me gustaría que el PSOE tuviera mayoría absoluta. Dicho eso, sí que me gustaría que hubiera más entendimiento entre los grandes partidos en España. Claro que los ataques en esto de la guerra vienen más casi de, no iba a decir fuego amigo, pero sí del socio de gobierno, casi de la oposición, lo veíamos antes. En cualquier caso, Sánchez promete una rebaja fiscal, se aprobará el próximo 29 de marzo, aún está sin concretar. Pedía Feijóo esta mañana que se haga ya porque bueno, pues, muchos sectores ya no pueden trabajar, las economías domésticas lo están sufriendo, todos lo estamos notando de alguna manera. No sé si es un poco tarde aprobar estas medidas en 14-15 días. Bueno, es que de rebajas fiscales llevamos unas cuantas. Creo que el recibo de la luz, el que recibimos en casa todos, cuando llegamos al gobierno, los socialistas, alrededor de un 30% eran impuestos. Esto se ha reducido ahora al 11%. Es decir, que ha habido una rebaja. Se ha dejado de recaudar alrededor de unos 12.000 millones de las arcas públicas para poder hacer esas rebajas fiscales. Es decir, ya hace tiempo que el gobierno está trabajando en eso. En estos momentos, el problema lo tenemos con los precios de la energía. Y yo creo que ahí lo que tenemos son 10-15 días que el presidente ha dicho que va a hacer esa gira, ¿no?, por toda Europa con los líderes europeos, porque lo que necesitamos son rebajas fiscales, pero sobre todo hablar del precio que estamos pagando por la energía, y es ahí donde tenemos que poner ahora el acento. ¿Es posible mantener un pacto de gobierno después de las duras críticas? Vuelvo otra vez a las críticas de Podemos durante todos estos 20 días de guerra. Primero fue por el envío de armas, ahora es por el aumento del presupuesto en defensa. Estamos hablando de temas capitales, de temas muy importantes. ¿Es sostenible mantener el gobierno y esa coalición?
Fíjese, yo creo que los gobiernos se pueden valorar por las decisiones que toma el Consejo de Ministros, que es una decisión y esa es la posición del Gobierno. Se pueden valorar por los resultados en las cámaras y todas las leyes que ha planteado el Gobierno han tirado adelante. Y yo creo que una cosa es la discrepancia dentro de los partidos políticos y ahí es donde en el Congreso de los Diputados el otro día pues Podemos mostraba su opinión que no coincide con la del PSOE, pero el Gobierno es uno y concretamente en esta materia es el presidente del Gobierno el que tiene la competencia, así que yo no dudo de la unidad del Gobierno y sí que observamos diferentes opiniones por parte de los partidos políticos. ¿Y le preocupan las constantes críticas de Podemos a este tipo de políticas? Yo creo que forma parte de una cultura de coalición que a nivel del Gobierno de España no teníamos, pero que bueno, pues en Cataluña yo la he vivido desde hace mucho tiempo y que es bastante habitual en muchos gobiernos municipales. Los socios de gobierno son partidos diferentes, si no, no habría ningún tipo de discrepancia y en lo que se basan los gobiernos es en el acuerdo que le lleva a cabo ese gobierno y por lo tanto el acuerdo de investidura y en las competencias que tiene cada uno y en este caso la política exterior pues es una materia que es competencia del presidente. Usted es catalana, dio el salto a la política en el PSC, sí. Tuvo que batallar duro contra el independentismo en aquellos años. Decía usted hace unos días que la Cataluña de 2022 no tiene nada que ver con la de 2017, que la normalidad se va imponiendo. Yo no sé si piensa lo mismo después de escuchar a la eurodiputada de Junts per Catalunya, la señora Ponsatí, que dijo ayer en una entrevista: la independencia es tan importante como para valer una vida, y además lo ha dicho en plena guerra de Ucrania. Bueno, no tiene ningún sentido ni sus palabras ni ella ningún peso político en la Cataluña actual. De hecho, tuvo también muy poco el tiempo que estuvo en el Gobierno. Y esta señora Clara Ponsatí fue una señora que dijo que iban de farol, es decir, que durante todo el proceso independentista en ningún momento tenían claro que los pasos que decían que iban a dar, los iban a dar. Ya nadie la escucha. Es una minoría en Cataluña los que creen que puede haber independencia, pero una minoría dentro de los independentistas. Es decir, Cataluña en estos momentos está en una situación de normalidad. ¿Qué nos gustaría como Partido Socialista? Pues el partido que ha ganado las elecciones, que fue el PSC, que fue Salvador Illa, pudiera gobernar. La aritmética parlamentaria allí también es muy complicada y se juntan los independentistas y suman y siguen haciendo gobierno, pero es un gobierno que no está en esas tesis para nada. La presencia de Pere Aragonés el otro día en La Palma yo creo que es otra imagen más, otro gesto que muestra esa normalidad que se da en Cataluña. Señora Granados, usted es portavoz del PSOE en el Senado. Quería hablar también, antes de pasar las preguntas a los tertulianos. Yo entrevistaba recientemente a Ander Gil, justo unos días antes de dejar de ser presidente del Senado, y decía que es partidario de la reforma de la Constitución para que el Senado pueda ejercer de una vez por fin como Cámara Territorial. Lo que ocurre es que nadie le hinca el diente a este asunto. Bueno, es que no dan los números. Yo estudié políticas ahora ya hace muchos años y siempre estaba esa asignatura de los constituyentes. Cuando ponen el Senado en la Constitución es un momento en el que todavía no hay ni comunidades autónomas, es decir, que todavía estaba por hacerse. Tenemos una reforma constitucional pendiente, pero tan cierta es esta afirmación como que ahora no se dan las condiciones para que eso suceda. Porque yo creo que la polarización y la crispación y la aritmética que hay, seguro que no igualaríamos los acuerdos a los que llegaron los padres de la Constitución. Así que yo aspiro... Volvemos otra vez al bipartidismo para que eso fuera necesario. Bueno, bipartidismo o partidos diferentes que pueden ver que el Estado de las Autonomías puede desarrollarse en la Constitución y que la Cámara Territorial puede coger más protagonismo. Yo creo que podría ser también una manera, es en la práctica política, ¿no? Estamos viendo las conferencias de presidentes, estamos viendo ese impulso que se está dando a la cogobernanza desde el Poder Legislativo y que también desde el Senado pues podríamos hacer y tirar para adelante también esa visión de esa España plural, de esa España diversa, de esos problemas y de esas dificultades que tienen diferentes territorios y que allí los ponemos en común. Un ejemplo que tenemos es... la Comisión General de Comunidades Autónomas, por ejemplo, ¿no? Y la presidenta, la vicepresidenta... Pero se convoca de forma muy escasa, ¿no? Bueno, me entrevista de aquí unos meses y volvemos a hablar, porque veremos. Fíjese, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha pedido comparecer y, bueno, pues lo hará en las próximas semanas para hablar de los fondos europeos, ¿no? Pues imagínese una política tan importante y un desembolso tan importante de fondos públicos que se pueda hablar los gobiernos autonómicos con el Gobierno de España y los grupos parlamentarios en el Senado. Pues creo que esas son las buenas prácticas que tenemos que llevar a cabo. Y en el Senado,
que yo ahora ya llevo unos meses, se trabaja mucho y se ve poco. Pensemos que todas las leyes que pasan por el Congreso después las tenemos que ver en el Senado, es decir, que hay una intensa actividad legislativa, pero también es un espacio que yo he descubierto que se da el sosiego y la tranquilidad suficiente para poder llegar a acuerdos que en el Congreso de los Diputados son mucho más difíciles, porque están las cámaras, porque está esa política más declarativa. No hace mucho llegamos a un acuerdo sobre políticas de envejecimiento y estábamos todos de acuerdo en esa ponencia. Bueno, pues son ejemplos que desde el Senado podemos dar y que pueden tomarse por parte del conjunto de los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España para llevar a cabo políticas que esas sí están consensuadas por todos. Tengo aquí a 3 periodistas a nuestro alrededor que también nos van a hacer preguntas. Pilar Gómez, que ha llegado un poco más tarde. Yo no sé si ha sido el polvo del desierto lo que te ha impedido llegar. Bienvenida, Pilar. Gracias. Buenas noches. Yo le quería preguntar, escuchándola, ha dicho que en Cataluña debería gobernar el señor Illa, puesto que es la lista más votada y que hay una suma de partidos independentistas, pero no entiendo por qué en Castilla y León, por ejemplo, no se aplica eso de que gobierne la lista más votada también, cuando se ha hablado con el Partido Socialista. Pues fíjese, el otro día Luis Todanca lo decía, ¿no? Que cómo va esto, ¿no? Que cuando gana el PSOE, ¿no? Se pueden juntar los demás y gobiernan, y cuando al PP le faltan votos los pide gratis al Partido Socialista. Yo creo que la legitimidad y las cámaras parlamentarias, que es nuestro sistema democrático, funciona con quien es capaz de tener una investidura y por lo tanto son legítimos los gobiernos que consiguen esa mayoría. Y yo lo que le expresaba al presentador era la voluntad de que fuera el partido más votado, en este caso el Partido Socialista en Cataluña, que pasamos de ser la cuarta fuerza a la primera fuerza con el candidato, con Salvador Illa. Pero yo ahí sí que escuchamos declaraciones, ¿no?, de muchos líderes del Partido Popular que gobiernen la lista más votada cuando son ellos los que han ganado, ¿no? Yo creo que es legítimo todo y lo que tenemos que ver es qué acuerdos hay. Y yo creo que el tema en estos momentos es ese acuerdo que tenemos de Partido Popular con Vox, que pone en cuestión políticas y consensos que estaban, yo creo que dados por hecho en España y que han saltado por los aires. Gaby. Yo quería preguntarle de dónde van a sacar el dinero para hacer todo lo que el gobierno de coalición quiere hacer. Me explico. ¿Ha recordado usted que con la bajada del recibo eléctrico el gobierno deja de recaudar 12.500 millones, creo que es? Ahora con la bajada aparentemente parece que se va a bajar el IVA de los hidrocarburos del 21 al 10, también va a dejar de recaudar en torno a 15.000 millones al año. Las pensiones suben, porque hay que subirlas, y es un sobrecoste de 10.000. Y además, la ministra de Igualdad ha dicho que en los próximos 5 años este gobierno, va a gastar 20.000 millones en políticas de igualdad. Bien, es cierto que luego ha sido matizada por la Moncloa porque dice que, bueno, ahí se meten permisos de maternidad, de paternidad, etcétera. Pero yo voy a la raíz del problema. ¿De dónde van a sacar el dinero en un escenario de guerra y sobre todo de recesión económica como el que se avecina? ¿Van a decirle a los ciudadanos va a haber recortes? Hoy lo ha dicho el gobernador del Banco de España. ¿O no se van a atrever a hacerlo? Fíjese, la anterior crisis, ¿no?, la crisis financiera del 2008, se decidió por hacer una rebaja, unos recortes de los servicios públicos, un aumento de impuestos, porque el Partido Popular subió los impuestos, y una rebaja de las condiciones laborales a través de la reforma laboral que devaluó los sueldos que cobraban los españoles. Esta crisis, la del COVID, ¿no?, la que hemos estado gestionando y seguimos gestionando, porque ahora hay un repunte, ¿no?, también veía, de casos del COVID que todavía no ha acabado, se ha gestionado con una política socialdemócrata de movilización de hasta 140.000 millones que vienen de la Unión Europea y que estamos gestionando aquí en España. Las cuentas son así y yo creo que hay que trasladarle a la ciudadanía la realidad que tenemos. Hay un sistema impositivo que puede recaudar impuestos y hay unos servicios públicos que hay que mantener. Lo que sí que le puedo decir es que el Gobierno de España, que el Partido Socialista, prioriza la situación de los más vulnerables. Ayer el presidente, cuando explicaba en la entrevista, ¿no?, la rebaja impositiva que ha habido, al lado de eso hablaba de 1.200.000 hogares españoles que están protegidos por el bono social. Bueno, pues yo creo que es eso lo que tenemos que atender y no engañar a nadie. Claro que no, necesitamos ingresos para poder hacer gasto público, pero también yo creo que el cambio de paradigma que ha habido en las instituciones europeas es que en un momento de extrema gravedad hay que movilizar recursos públicos para atender las necesidades de empresas y de ciudadanos.
Ketty. Sí, señora Granados, yo le quería preguntar, en primer lugar, hoy la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha dicho: nosotras no vamos a apoyar bajo ningún concepto un incremento de armamento y de gasto militar en defensa en ninguna situación. Punto. Ha sido así de explícita y así de clara. Mi pregunta es si cree que va de farol, si cree que Podemos, llegado el caso de votar un incremento del 2% en gasto en defensa, romperían esa unidad de voto con el Partido Socialista en base al acuerdo programático de coalición. Y si me permite, le quiero hacer una más, porque antes nos lo ha dejado un poco en bandeja cuando ha dicho, cosa que es un hecho objetivo, que Vox cuestiona el estado de las autonomías. También lo cuestiona, porque nuestra Constitución no es militante y permite que se cuestione desde las instituciones, también lo cuestiona Esquerra Republicana de Cataluña, que incluso en reuniones oficiales ha incluido la amnistía de los presos o el derecho de autodeterminación, y ustedes, pese a ello, han pactado con ellos. Sí, pero no gobernamos con ellos. Entonces, las políticas de Esquerra Republicana no están en el Gobierno de España en absoluto. Lo que hay de diferente es que en estos momentos va a haber un vicepresidente de la Junta de Castilla y León y varios consejeros. Yo me hago una pregunta. Vox es un partido que es antieuropeísta. Vox está priorizando siembra, ¿no? Las políticas de agricultura. ¿Qué van a hacer con la PAC? Porque ahora llegará un momento, ¿no?, que tendrán que ponerse también ante el espejo y decidir qué hacen. Es decir, ahí hay una contradicción en el momento que ellos van a poder gobernar y gestionar presupuestos públicos y dirigir las Cortes de Castilla y León. A eso me refiero. Nosotros no estamos gobernando con Esquerra Republicana. En algunos ayuntamientos sí. Bueno, pero ya le aseguro yo, y con Junts per Catalunya, y con Ciudadanos, y con absolutamente todos, porque la lógica municipal son las competencias municipales y se habla de los servicios municipales. Afortunadamente está la distribución competencial así, no tiene nada absolutamente Se lo pregunto que ver. Porque lo que alega Mañueco, señora Granados, es precisamente lo que está alegando usted, que las políticas que priorizan o que priman son al final las políticas del PP. Si al final, en ese acuerdo que hemos leído todos para acuerdo programático de gobierno, de lo que se habla es de defensa de la Constitución y no de cuestionar la Constitución y el estado de las autonomías, ¿cuál es el problema? Se hacen lo mismo que ustedes en los ayuntamientos con Esquerra. Ahí está la contradicción de Vox, que ahora vamos a ver qué hacen en las instituciones, pero es que hay temas que bajan más al suelo. ¿Qué va a pasar con las entidades que están protegiendo a las mujeres que son víctimas de violencia machista? ¿Qué va a pasar con el tejido asociativo? ¿Qué va a pasar con la Consejería de Igualdad y los dispositivos que hay de protección de estas personas? Estamos hablando de eso. ¿O qué va a pasar con las políticas de inclusión de personas inmigrantes en Castilla y León? A mí eso es lo que me preocupa. ¿Usted cree que se van a contradecir? O sea, que va a haber, digamos que Vox, una vez que entre en las instituciones, que va a entrar ya, se van a dar cuenta de que esto es mucho más complicado, que esas políticas, esos eslóganes es difícil de ejecutar y que van a caer en contradicciones más que en el hecho de seguir defendiendo sus políticas, su programa electoral. Me está pidiendo que haga ya futurible. Ojalá sea así, porque querrá decir que no se ponen en cuestión esos consensos que tenemos tan arraigados en nuestra sociedad y en las formaciones políticas. Pero es que ahora le han dado el poder para que puedan gestionar esos recursos y puedan quitarlos y ponerlos de aspectos que son capitales, no solo para las mujeres, para el conjunto de la cohesión social. Eso es lo que realmente preocupa. ¿Hay otra pregunta? Sí, la otra pregunta tenía que ver... Sí, yo creo que, fíjate, el presidente Sánchez ha dicho que va a estar estos próximos días haciendo un diálogo con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales y con las comunidades autónomas. Y yo creo que ahí es donde cada grupo parlamentario va a decir cuál es su opinión y qué es lo que cree sobre los temas que hay encima de la mesa. Pero no olvidemos un tema. Yo creo que lo que está pasando en estos momentos, ¿no?, y que nos levantamos cada mañana y vemos esas imágenes y vemos las tropas rusas, yo creo que eso marca un punto en una generación que no hemos vivido y que no podíamos imaginar en ningún momento que estaría en cuestión la libertad, nuestras libertades, nuestro modelo social y nuestra democracia. Y en estos momentos lo que se está dirimiendo, ¿no?, fuera de las fronteras de Europa, pero tocando las fronteras de Europa, es ese modelo de convivencia, es ese modelo liberal de Estado de Derecho.
Así que yo creo que son palabras mayores y lo que comentabas, pues una declaración, ¿no?, de rueda de prensa. Pues Eva Granados, portavoz del PSOE en el Senado, gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias. Invitarla en cualquier otro momento. Encantada. Suerte. Nos vamos a